Algunas preguntas no son solo sonidos, son cuchillas ocultas en la seda. Se deslizan suavemente, cortan lentamente, y antes de que te des cuenta, la sangre se seca antes de siquiera correr. El poder nace así, no con gritos, sino con susurros, no con guerras, sino con palabras. Nicolás Maquiavelo lo comprendió antes que nadie. La mayor fuerza de un hombre no reside en sus manos, sino en su capacidad de hacer que otros duden de las suyas. La manipulación es un arte antiguo, y su escenario es la mente humana. Imagina una conversación sencilla y cotidiana, una sonrisa, una pregunta modesta, un gesto aparentemente inocente. Todo parece normal, y ahí es precisamente donde empieza el juego. ¿Estás bien? Podría ser una pregunta cautelosa, pero también podría ser el comienzo de un interrogatorio encubierto. ¿Confías en mí? Suena a afecto, pero también puede significar control. ¿Por qué eres tan sensible? Suena a empatía, pero conlleva un desprecio oculto. Un verdadero estratega nunca revela sus intenciones superficialmente. Te ofrece la flor, pero la espina es invisible. Maquiavelo decía que todo poder surge de una percepción, la debilidad ajena. El mentiroso es simplemente el discípulo vulgar de este principio. No crea ejércitos, no construye muros, no domina territorios, conquista conciencias. Y quien controla la percepción, controla el destino. Por lo tanto, la mentira es el instrumento más elegante de dominación. No porque engañe a los demás, sino porque hace que el otro quiera ser engañado, te hace creer que dudar sería cruel, que pensar demasiado sería falta de amor, que cuestionar sería desleal. Así el manipulador gana incluso antes de luchar. El pueblo romano lo sabía. Las intrigas en el Senado, las conspiraciones entre generales y cónsules, los pactos hechos a la sombra de los templos, todo giraba en torno al mismo principio: controlar la narrativa. Y quien controla la narrativa no necesita la verdad, solo necesita credibilidad. La verdad es frágil, cambia con el tiempo, con el viento, con la mirada de quienes la observan, pero la percepción es, sin duda, un imperio. ¿Y cuántas veces te has doblegado ante una voz que parecía racional, pero que, en el fondo, te paralizaba? ¿Cuántas veces te has disculpado sin saber exactamente por qué? ¿Cuántas veces te has convencido de que sentir estaba mal, de que percibir demasiado era una locura, de que reaccionar era ingratitud? Estos momentos no son fracasos, son síntomas. Síntomas de un mundo construido por estrategas que comprendieron el poder de la palabra. Maquiavelo no creía en la bondad natural de la naturaleza humana. Veía la humanidad como una delgada línea entre el instinto y la máscara. El hombre desea parecer virtuoso, pero actúa según su propia conveniencia. Desea el bien, siempre que no amenace sus propios intereses. Por lo tanto, el manipulador es, en esencia, un maquiavélico que ha perdido la elegancia. Actúa sin ser consciente de su propia naturaleza, repitiendo el juego de poder sin comprender el guión. Miente no por estrategia, sino por necesidad. Y, sin embargo, gana porque otros no estudian el juego. Hay una trágica ironía en esto. Quien busca ser demasiado bueno se vuelve demasiado vulnerable. Quien confía ciegamente cree que el silencio es paz, pero el silencio también puede ser la pausa antes del golpe. Maquiavelo dijo que la ingenuidad es un lujo que ningún príncipe puede permitirse. Y tú, sin darte cuenta, vives como un príncipe desarmado entre cortesanos. Te sientas a la mesa de gente que sonríe con la boca y conspira con la mirada. Crees en promesas, confundes afecto con lealtad y malgastas el oro de la lucidez a cambio de una falsa comodidad. Pero ¿por qué los humanos seguimos cayendo en las mismas trampas? Quizás porque el engaño es una forma de ternura disfrazada. El mentiroso ofrece una realidad más fácil de soportar, y la aceptamos. Es más fácil creer en la dulzura de una voz que dice, todo está bien, que enfrentarse al abismo de la duda. La verdad es fría y exige valentía. La mentira es cálida y acogedora. Y así el ciclo se repite. Cuanto más necesitamos consuelo, más fácil es dominarnos. Maquiavelo observó que el pueblo siempre ha preferido a los tiranos que sabían mentir antes que a los santos que hablaban con sinceridad. El tirano promete orden, el santo ofrece reflexión, y pensar duele. Pensar es el acto más peligroso de todos, porque destruye la ilusión que sustenta el sistema. Por lo tanto,
El mentiroso moderno ya no necesita coronas ni ejércitos. Reina en las conversaciones, en los afectos, en las pantallas, entre líneas. Él es el nuevo príncipe, el que gobierna los corazones en lugar de las ciudades. Él domina porque entendió que la verdad no necesita ser destruida, solo necesita ser confundido. El poder no consiste en silenciar la razón, sino en hacerla dudar de sí misma. ¿Y qué es el gaslighting, sino la versión contemporánea de la manipulación maquiavélica? El mismo mecanismo, el mismo propósito: debilitar el juicio, convertir a la víctima en cómplice. Exageras. No dije eso. Me malinterpretaste. Son frases sencillas, pero cada una lleva a una corriente invisible. Poco a poco, empiezas a pensar que quizá tenga razón, que quizá tú seas el problema. Y es precisamente en ese momento que el trono cambia de manos. Maquiavelo enseñó que los hombres olvidan la muerte de su padre más rápidamente que la pérdida de su patrimonio. El manipulador lo sabe intuitivamente. No roba lo visible, roba lo que te sostiene desde dentro. La confianza en tu propia percepción. Cuando dudas de ti mismo, obedeces. No por debilidad, sino por desorientación. Y una mente desorientada es el terreno más fértil para cualquier forma de dominación. Piensa en las relaciones que has tenido. Amantes, amigos, jefes, familia. ¿Cuántas veces el juego ha empezado con una simple pregunta? ¿Por qué estás tan distante? ¿Crees que te haría eso? ¿No podemos seguir adelante? Estas frases parecen intentar resolver el problema, pero en realidad, ocultar la intención de guardar silencio. La manipulación no se impone, se ofrece como paz, y por eso tantos caen en ella sonriendo. Maquiavelo decía que el príncipe sabio debe aprender a luchar con las leyes y con las bestias. Esto significa que a veces la razón no basta. Se necesita el instinto. El instinto te alerta cuando algo no cuadra, cuando el tono cambia, cuando la atmósfera es pesada. Este instinto, lo que muchos llaman sensibilidad, es tu escudo. El manipulador intentará hacerte parecer débil porque teme a la percepción. Quien ve demasiado es peligroso. Quien escucha lo que no se dice es impredecible. Y en el juego del poder, lo impredecible es lo que dicta las reglas. Por lo tanto, Maquiavelo no sería condescendiente con quienes insisten en engañarse a sí mismos. Diría que, en un mundo de depredadores, la pureza sin estrategia es solo una forma de suicidio lento. Y sin embargo, no hay cinismo en esto. Hay lucidez. La mirada maquiavélica no es fría por placer. Es fría porque comprende el precio de la ingenuidad. Sabe que el poder no perdona las distracciones. La manipulación es una ciencia que se ha perfeccionado a lo largo de los siglos. Hoy, no requiere castillos ni coronas. Habita las conversaciones de pareja, las salas de reuniones y los grupos de mensajería. Es el arte de doblegarse sin parecer doblegado, de mandar sin parecerlo. El mentiroso moderno aprendió de los reyes. Quien domina la duda, domina al otro. Pero el discípulo de Maquiavelo no odia al manipulador. Lo estudia. Observa cada gesto, cada pausa, cada contradicción. Sabe que quienes mienten revelan más de lo que creen. La mirada fugaz, la risa precipitada, el cumplido fuera de lugar. Todo delata. El príncipe del pensamiento no reacciona. Simplemente recopila datos. Porque el poder no pertenece al que más habla, sino al que escuchar el silencio con atención quirúrgica. Y quizás esta sea la mayor diferencia entre el inocente y el lúcido. El inocente busca justicia. El lúcido busca comprensión. La justicia consuela. La comprensión libera. Cuando comprendes el mecanismo, deja de funcionar. Cuando reconoces el patrón, el hechizo se rompe. Este es el comienzo de la verdadera inmunidad psicológica. La conciencia estratégica. La mente estratégica no es paranoica, sino alerta. No ve enemigos por todas partes, pero ve intenciones en cada gesto. Y esta es la clave que Maquiavelo ofrece al lector atento. No temas al poder. Entiéndelo él, miedo te mantiene como rehén. La comprensión te hace invisible. Y ser invisible en el tablero es el primer paso hacia la inevitabilidad. Lo que teme el manipulador no es ser confrontado, sino ser comprendido. La luz de la comprensión disuelve el hechizo de la manipulación. Quienes comprenden el juego no se rebelan, simplemente cambian de postura. Observan, se retiran y actúan cuando la otra persona se expone. Igual que el príncipe que no revela su plan,
hasta que su enemigo cree haber ganado. Así que, cuando surja la duda, no te apresures a reaccionar. Observa. El silencio es el lenguaje del estratega. Deja que la otra persona hable demasiado. Toda máscara se cae con el tiempo. El mentiroso se delata a sí mismo por su propia necesidad de control. Maquiavelo diría que la prisa es enemiga de la prudencia y aliada de los necios. Así que respira, observa, espera. La verdad siempre es más lenta que la mentira, pero cuando llega, no necesita defensa. Al final, solo hay dos posiciones en el tablero de manipulación: el pensador y el reaccionador. El pensador manda, el reaccionador obedece. Y entre ambos, solo hay un momento de lucidez. Ese momento en el que reconoces el juego y decides no seguir las reglas del otro. La voz de Maquiavelo resuena en este silencio. No te pide que seas cruel, sino que seas consciente. No te pide que mientas, sino que entender cómo piensan los mentirosos, porque quien entiende el mal sin practicarlo se vuelve inmune a él. Quizás esto es lo que separa a los gobernados de quienes gobiernan, la capacidad de mirar la oscuridad y no parpadear. Y mientras el mundo siga guiado por voces dulces y oscuras intenciones, el pensamiento de Maquiavelo permanecerá como un faro, no para iluminar el camino de los santos, sino para enseñar a los lúcidos a cruzar el infierno con los ojos abiertos. ¿Por qué eres tan susceptible? La pregunta sale como un suspiro, casi suave, pronunciada con una sonrisa que parece inocente, pero que lleva el peso de una frase disfrazada. Así es como muchos imperios empiezan a derrumbarse, no con batallas abiertas, sino con insinuaciones. Maquiavelo, si viviera, contemplaría esta frase con la misma mirada fría que dedicó a los juegos de poder entre los nobles de Florencia. Comprendería de inmediato que detrás de cada palabra suave se esconde un cálculo. Nadie llama a otro susceptible sin querer decir algo. Esta frase es una clave, y quien la usa sabe exactamente qué pretende desbloquear. Su defensa. Sucede en todas partes. Un hombre cuestiona el comportamiento de su jefe y escucha la respuesta: «Estás exagerando». Una mujer nota la frialdad de su pareja, y al intentar hablar, recibe una sonrisa cínica y la frase que destroza su convicción: «Has estado muy sensible últimamente». Un hijo cuestiona la inconsistencia de sus padres, y es reducido con la misma arma. Lo dramatizas todo. Así se construye el imperio de la duda. El poder se desplaza, y el acusado se convierte en el acusador de sí mismo. En silencio, comienza a revisar mentalmente cada palabra, cada gesto, cada suspiro. ¿Realmente exageraron? ¿Malinterpretaron? El manipulador sabe que la confusión es la mejor forma de dominación. Maquiavelo decía que el príncipe prudente debe aprender a parecer virtuoso, incluso cuando no lo es. Esta antigua frase explica cada una de estas situaciones modernas. El manipulador aparenta serenidad, justicia y comprensión. Tú, en cambio, empiezas a parecer inadaptado, emocional y desequilibrado. Él se viste de razón, y tú te conviertes en el retrato de la inestabilidad. Pero el verdadero desequilibrio no reside en quien siente, sino en quien finge no sentir nada. El estratega lo sabe. Observa el mundo y comprende que la frialdad es una actuación, una máscara tan bien elaborada que pocos perciben el verdadero rostro que se esconde tras ella. Imaginen una escena común, una cena, una pareja hablando de algo aparentemente trivial. El tono es tranquilo, pero hay una tensión invisible en el ambiente. Ella menciona algo que la inquieta, un detalle, una vieja molestia, quizás una pequeña mentira que presentía pero no podía demostrar. Él se ríe, niega con la cabeza y dice: «Estás siendo demasiado sensible». La frase cae como una sentencia. No hay gritos ni confrontación, solo hay una sensación de pequeñez, como si ella hubiera cometido un error imperdonable. Sentir. En segundos, los papeles se invierten. El mentiroso se convierte en el racional, la víctima en la exageración, y el poder cambia. Maquiavelo observaría esta escena con la misma fascinación con la que estudiaba los Juegos de Venecia y los pactos secretos de Roma. Vería allí un microcosmos del poder humano, el deseo de controlar no solo lo que el otro hace, sino también lo que siente. Y eso es lo que hace esta pregunta: ¿por qué eres tan sensible? No es una pregunta, es una estrategia. Sirve para redefinir el campo de batalla.
El problema deja de ser la actitud del manipulador y se convierte en la emoción de la víctima. A partir de ahí, no se discute el error, sino el tono. No se analiza el hecho, sino la reacción. Y el manipulador gana, porque la guerra se ha desviado del ámbito de la razón al de la culpa. La sensibilidad es la forma más pura de inteligencia emocional, pero el mundo ha aprendido a tratarla como un defecto. Los sensibles perciben lo que otros intentan ocultar. Perciben el desequilibrio antes de que la estructura se derrumbe. Son el vigilante que nota el temblor en los cimientos, mientras todos los demás siguen bailando en los salones de baile. Y por eso es tan inquietante. Maquiavelo escribiría que los sensibles son peligrosos, no porque lloren, sino porque ve el juego antes de que las piezas se muevan. Y quien gobierna con engaños teme a quien ve con claridad. ¿Cuántas veces te han castigado por percibir demasiado, por preguntar algo que no debías, por señalar algo que otros preferirían ignorar, y luego, al decirte que exagerabas, te has sentido obligado a dudar de ti mismo? Así es como se perpetúa el ciclo. El mentiroso siembra el veneno e incluso te convence de que el dolor es su culpa. Maquiavelo diría que este es el tipo de poder más difícil de enfrentar, porque no puedes verlo. Es psicológico, sutil, y se disfraza de armonía. El manipulador no solo quiere ganar, quiere ser visto como justo. Anhela la gloria de la razón sin el esfuerzo de la verdad. Quiere ser el hombre que mantiene la calma, el que no se deja intimidar, el que solo intenta ayudar. Mientras tanto, tú, el sensible, te conviertes en el retrato del desorden. Él gana no porque tenga razón, sino porque controla el encuadre de la historia. Maquiavelo sabía que, en política, quien define el marco define el resultado. Lo mismo ocurre con el alma. Si el manipulador te convence de que tu instinto está equivocado, domina tu narrativa. Y quien domina tu narrativa, domina tu realidad. Pero esta historia tiene un giro inesperado, uno que pocos comprenden. La persona sensible que sobrevive a esta tortura silenciosa se convierte, sin saberlo, en el estratega más peligroso, porque empieza a ver el patrón, empieza a notar las pausas, el tono, el sutil cambio en una mirada, empieza a comprender que el poder rara vez se manifiesta como fuerza, se manifiesta como ligereza, como amabilidad controlada, como falsa empatía, y cuando la persona sensible comprende esto, deja de ser presa y se convierte en observadora. Maquiavelo lo llamaría así, educación de la mirada, la capacidad de ver el movimiento antes del gesto. Hay un poder silencioso en quienes sienten profundamente, quienes sufren por percibir demasiado, también aprenden a leer lo invisible, ven intenciones donde otros solo ven palabras. Y este es el tipo de poder que el manipulador no sabe cómo enfrentar. Pueden distorsionar los hechos, pero no pueden borrar lo que la otra persona siente. Pueden negarlo, pero no pueden evitar que el cuerpo reaccione. La persona sensible detecta una mentira por el ritmo de la respiración, el sutil cambio en la mirada, la pesadez del aire. Lo saben, incluso cuando no entienden por qué. Maquiavelo, si hubiera visto esta escena, podría haber escrito algo distinto de lo que imaginamos. Habría dicho que el sensato es el nuevo príncipe, el que gobierna mediante el discernimiento, porque el poder que nace de la percepción es el único que no necesita ser impuesto. Simplemente es, y quien lo posee no necesita alzar la voz, solo observar. Ahora imaginemos un escenario laboral. En una reunión de grupo el jefe elogia a un empleado en público, pero en privado lo desestima. Cuando el empleado cuestiona la inconsistencia, el jefe sonríe y dice: «Estás siendo muy sensible. Necesitas aprender a manejar las críticas». Todos a su alrededor asienten, porque nadie quiere parecer débil. Y así el ciclo continúa. Pero la persona sensible se da cuenta. Percibe el desprecio disfrazado de consejo. Entiende que la declaración no pretendía corregir, sino desestabilizar. Y es en ese momento que algo cambia. No responde, no se justifica, simplemente observa. El silencio, en este contexto, es el gesto más maquiavélico que existe, porque desmantela la coreografía del manipulador. El poder del mentiroso reside en la reacción que provoca. Necesita que te defiendas, que alces la voz, que pongas a prueba tu propio equilibrio. El silencio le niega este alimento.
y, ante el vacío, se desorganiza. Maquiavelo decía que el hombre prudente debe aprender a ser a la vez zorro y león, astuto cuando es necesario, firme cuando es necesario. El silencio es el rugido contenido del león, no por cobardía, sino por la conciencia de que el sonido adecuado, en el momento oportuno, vale más que 1000 palabras. Ser sensible es vivir en un campo minado donde cada paso puede interpretarse como una debilidad, pero también es tener el radar que detecta el peligro antes que los demás. El mundo necesita personas sensibles, pero solo las lúcidas sobreviven. La persona lúcida y sensible aprende a medir sus propias emociones, a transformarlas en percepción, a canalizarlas en lectura. No reacciona al ataque, lo analiza, y esa es la diferencia entre sentir y ser manipulado por lo que siente. Maquiavelo escribiría que el poder es el dominio de las apariencias. El manipulador controla lo visible, pero lo sensible domina lo invisible. El primero gobierna la conducta, el segundo, la esencia, y la esencia siempre triunfa, aunque sea silenciosamente. En esencia, la frase ¿por qué eres tan sensible? Es un intento desesperado de tergiversar la verdad. El manipulador intenta convertir tu clarividencia en histeria, tu percepción en error, tu intuición en vergüenza. No solo quiere que dudes de ti mismo, quiere que te sientas culpable por notar lo que no deberías. Este es el truco más perverso del juego, pero Maquiavelo sabía que todo truco tiene un punto ciego. El manipulador puede prevalecer por un tiempo, pero inevitablemente cae en su propia trampa, porque el hombre que necesita distorsionar la realidad para sentirse en control, termina siendo devorado por ella, y el sensible, el humillado por percibir demasiado, sobrevive, no como víctima sino como testigo. Hay poder en ver lo que otra persona oculta, hay poder en no justificarse, hay poder en mantener la calma cuando otra persona espera tu ira. La persona sensible que comprende esto se convierte en lo que Maquiavelo llamaría un príncipe de la conciencia, alguien que se gobierna a sí mismo antes de intentar gobernar el mundo. Al final, la pregunta, ¿por qué eres tan sensible?, es el sello distintivo de quien teme la mirada ajena. Es la confesión encubierta de quien teme ser visto. Y lo que el manipulador olvida es que, una vez visto el mecanismo, jamás podrá olvidarse. La sensibilidad, al combinarse con la lucidez, se convierte en el mayor poder de todos, porque quienes ven el juego ya no pueden ser peones, y es en ese momento cuando la máscara del manipulador comienza a resquebrajarse. Sienten que han perdido algo que jamás recuperarán: el control. Maquiavelo, con su mirada fría y su mente aguda, sonreiría ante este cambio silencioso. Diría que el poder cambia de manos no con violencia, sino con conciencia. Y quizá añadiría, en voz baja, lo que siempre había sabido: quienes dominan sus propias emociones no tienen por qué temer las de los demás. Así termina la segunda lección. No hay debilidad en el sentimiento. Hay estrategia para comprender lo que uno siente. El sensible, al despertar, no llora dominio. ¿Confías en mí, verdad? Es una frase sencilla y dulce, cargada de ternura, pero que encierra el peso de una antigua trampa. Maquiavelo diría que es el tipo de pregunta que un gobernante se hace antes de traicionar, porque el verdadero poder nunca pide confianza, la exige punto cabeza. Cuando alguien exige tu fe en lugar de ganártela, revela más sobre su carácter que cualquier confesión. Esta frase es una trampa cuidadosamente elaborada. Parece un gesto de intimidad, pero en realidad es una prueba de sumisión. Si respondes sí demasiado rápido, renuncias a la orden. Si dudas, te acusan de deslealtad. Y así, el manipulador gana incluso antes de que la conversación termine. La confianza es la moneda más valiosa en las relaciones humanas, pero también la más falsificada. Desde la época de las cortes italianas, Maquiavelo observó cómo los gobernantes se protegían no solo con ejércitos, sino también con las apariencias. La confianza, en aquel mundo, era casi un suicidio político. Y sin embargo, los hombres seguían haciéndolo, porque la confianza tiene el mismo efecto que el vino: embriaga, calienta y debilita el juicio. El manipulador lo comprende intuitivamente. Ofrece promesas, miradas y gestos cuidadosamente calculados hasta que la otra persona baja la guardia. En ese momento,
el vínculo se sella. Pero, ¿qué ocurre cuando la confianza se convierte en una obligación? Cuando deja de ser un vínculo natural para convertirse en una exigencia constante. Esta es la transformación más peligrosa, cuando el afecto se convierte en un contrato. El manipulador repite, confías en mí, ¿verdad? Como si grabara un sello invisible en la mente del otro. La víctima, buscando demostrar amor, lealtad o amistad, permanece en silencio, renuncia a la duda, que es la chispa de la libertad interior. Y así es como cambia el poder. Quienes confían sin supervisión, se vuelven dependientes de la aprobación de quienes dominan. La mente libre se convierte en sirviente, no por miedo, sino por el deseo de mantener la armonía. Pero ¿qué es la armonía cuando una de las partes dicta todas las notas? Cuando la paz depende del silencio. Maquiavelo advertía que el gobernante sabio debe desconfiar incluso de su propia sombra, pues es allí donde acecha el enemigo más astuto. El manipulador moderno es simplemente la versión doméstica de esta filosofía. Entiende que el control no se mantiene por la fuerza, sino por culpa al exigirte confianza. Te pone bajo vigilancia. Ahora, cada vacilación tuya se interpreta como una traición, cada duda como una ofensa. Y cuanto más intentas demostrar lealtad, más te distancias. ¿Quién no se ha visto envuelto en esta trampa emocional? Un amigo que exige lealtad, pero desaparece cuando la lealtad es necesaria. Un compañero que exige confianza, pero oculta constantemente detalles, contraseñas y conversaciones. Un líder que habla de lealtad, pero se nutre de la adulación ajena. Todos llevan la misma máscara, la del ofendido. ¿Cómo puedes dudar de mí?, dicen, con el tono de quien tiene la verdad en la mano. Pero la verdad no necesita súplicas. Se sostiene por sí sola. Es la mentira la que exige aplausos. Es el disfraz el que necesita reafirmarse. ¿Qué pasaría si el verdadero poder no residiera en la confianza ciega, sino en la elección? ¿Cuándo y en quién confianza? Esta sería la visión maquiavélica de la fe humana. La confianza como instrumento, no como virtud. Maquiavelo no veía el mundo en términos de bien y mal, sino de eficacia e ineficacia. Comprendió que confiar en todos es tan insensato como no confiar en nadie. El equilibrio reside en la observación. El príncipe observa, prueba, y solo entonces cede. Entiende que la confianza es como una fortaleza. Se tarda en construirla, pero basta con una puerta abierta para que sea invadida. ¿Has notado cómo los manipuladores se apresuran a crear intimidad? Es una estrategia. Saben que el tiempo es enemigo de la ilusión. La prisa por ser confiable es el disfraz de alguien que no piensa quedarse. Por eso, el manipulador habla del futuro desde el principio, promete fidelidad eterna y jura lealtad incluso antes de conocer a la otra persona. Es un truco. Siembran la creencia de que la relación ya es profunda, y así, te roban el tiempo que necesitarías para notar las señales. Pero hay una manera de romper este hechizo. Maquiavelo la llamaría observación activa. Es la capacidad de escuchar lo que no se dice, de ver lo que la otra persona intenta ocultar tras sus hermosas palabras. El manipulador dice, ¿confías en mí? Pero su mirada delata su deseo de responder. Necesita tu sí, como un adicto necesita otra dosis. Quiere la certeza de que aún te tiene cautivo. La duda te liberaría. Y teme la libertad más que cualquier acusación. ¿Por qué tenemos tanto miedo de decepcionar a los demás? ¿Es miedo a perder el amor o miedo a enfrentar la soledad? El manipulador entiende que los seres humanos temen estar solos, y por eso crea la ilusión de pertenencia. Hacen que la confianza parezca un puente, cuando en realidad es una correa. Y cuando te das cuenta, ya no sabes si te quedas por amor o por costumbre. La dependencia se confunde con la fidelidad, y el miedo a la decepción se convierte en sumisión. Maquiavelo observaba esta dinámica y veía en ella la esencia de toda política humana, el deseo de control. Escribiría que la confianza es la más refinada de las cárceles, porque no necesita muros. La mente fiel se encarga de mantener las puertas cerradas, y el manipulador gobierna sin necesidad de dar órdenes, porque el miedo a perder la aprobación ya hace el trabajo. Es un dominio psicológico, tan sutil que parece afecto. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces dijiste sí, solo para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces aceptaste una explicación dudosa solo para preservar la paz? ¿Cuántas veces te convenciste de que la duda sería destructiva
cuando en realidad sería liberadora? El poder del manipulador surge precisamente en este punto, cuando confundes la calma con la seguridad y la armonía con la verdad. Saben que el silencio es más efectivo que cualquier argumento. Por eso, cuando te preguntan, ¿confías en mí?, no quieren una respuesta, quieren rendirse. Hay una escena que se repite en muchas relaciones. Alguien descubre algo sin sentido, un detalle, una incoherencia, una contradicción. El manipulador, en lugar de explicar, cambia el enfoque. ¿No confías en mí? La pregunta invierte la dirección de la culpa. Ahora, el problema ya no es el hecho en sí, sino tu audacia al cuestionarlo. Y el miedo a ser visto como paranoico te silencia. Así es como se perpetúa el control, no por lo que se dice, sino por lo que se calla. Maquiavelo diría que el príncipe prudente debe mantener a sus súbditos lo suficientemente ocupados como para que no tengan tiempo de cuestionar. El manipulador hace lo mismo. Te ocupa con emociones, te hunde en la culpa, te convence de que pensar demasiado es destructivo. Mientras tanto, construye un imperio de silencio. Y tú, que antes lo percibías todo, empiezas a dudar de tus propios instintos. Pero el juego puede cambiar. La confianza, cuando se comprende con claridad, se convierte en el mayor escudo. Quien observa sin engañarse, quien escucha sin ceder, quien analiza antes de ceder, se vuelve impenetrable. Maquiavelo lo llamaría así. El arte de ver sin reaccionar. La mente que ve el juego no necesita confrontar, simplemente no participa. Y este es el gesto más peligroso para el manipulador, porque se basa en la interacción emocional. Cuando no reaccionas, pierde la ventaja. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de justificar tus propios instintos? ¿Cuántas veces has escuchado eso de necesitas aprender a confiar más? Esta frase es el himno del controlador. Quieren que confíes porque saben que en cuanto empieces a cuestionar, el hechizo se romperá. La duda es la chispa de la libertad. Maquiavelo sabía que la desconfianza no es señal de frialdad, sino de sabiduría. El verdadero estratega confía con los ojos abiertos. En el corazón de toda manipulación reside una lección sobre la naturaleza humana. Quienes buscan el control, lo hacen por miedo a la inestabilidad. El manipulador suele ser más frágil de lo que aparenta. Crea una red de control para evitar enfrentarse a su propio vacío. Por eso, cuando empiezas a ver, se desespera. Una mirada clara es lo que más atemoriza a quienes viven en ilusiones. Y lo que antes era una relación de poder se convierte en un espejo. El manipulador queda expuesto, y su máscara comienza a desintegrarse. Maquiavelo creía que el miedo era una herramienta inevitable en el gobierno. Pero hay dos tipos de miedo, el que paraliza y el que despierta. El miedo a ser engañado puede convertirte en prisionero, pero también puede enseñarte a observar. Cuando el miedo se transforma en percepción, nace la lucidez. Y la lucidez es el verdadero poder. No se impone, no amenaza, no grita, simplemente ve. Ahora imagina que alguien a quien amas te hace la misma pregunta. ¿Confías en mí? Pero esta vez, no respondes de inmediato. Respiras, observas y te preguntas de nuevo, ¿por qué tendría que responder eso? El silencio que sigue es revelador. Si la persona es honesta, sonreirá y comprenderá. Si es manipuladora, la incomodidad será inmediata. Su rostro se endurece, su voz cambia, porque el poder no tolera espejos. Y es en ese momento que Maquiavelo sonríe en el fondo de su mente, porque sabía que todo juego de poder termina cuando la otra persona deja de reaccionar con la frecuencia esperada. El manipulador no teme ser desenmascarado, teme ser comprendido. La comprensión lo hace predecible, y predecible es lo mismo que vulnerable. La verdadera libertad surge cuando te das cuenta de que no necesitas demostrarle confianza a nadie. La confianza que exige algo es, por definición, una farsa, y quien domina su propio juicio jamás será dominado. Maquiavelo lo llamaría virtud, la fuerza interior de quien se niega a ceder ante el chantaje emocional. Quizás al final, el mayor error de la humanidad sea creer que la confianza es una virtud incondicional. No lo es. La confianza es un arte estratégico. Es la capacidad de ver al otro con claridad, y aún así, elegir acompañarlo. Pero esta elección nunca debería nacer del miedo. Debería nacer de la conciencia, porque el miedo engendra servidumbre,
y la conciencia engendra dominio. Así que, cuando alguien te pregunte, ¿confías en mí? No te apresures a responder. Presta atención al tono, la mirada, el contexto. Quizás la pregunta no busca tu fe, sino tu control. Y Maquiavelo, con su voz ancestral, murmuraría de nuevo, la confianza es poder, pero el verdadero poder es no tener que pedirlo nunca. ¿Me estás acusando de algo? La frase llega como una flecha disfrazada de escudo. Se dice con tono ofendido, con los ojos abiertos, como si el mero hecho de preguntar fuera una ofensa intolerable. Y de repente, la conversación cambia. El foco ya no está en la actitud sospechosa, ni en la duda legítima. Ahora te centras en ti, en tu audacia, tu desconfianza, tu osadía al darte cuenta de lo que no deberías. Este cambio de rumbo es una de las maniobras de poder más antiguas, y Maquiavelo la reconocería de inmediato. Es la jugada del jugador acorralado que da la vuelta al tablero. El acusado se convierte en la víctima, el observador, el villano, y lo que era una búsqueda de la verdad se convierte en una disculpa. En las cortes italianas, este tipo de táctica era un arte refinado. Príncipes, consejeros y embajadores dominaban el gesto del ofendido, como un actor domina su mejor escena. Cuando se les sospechaba de traición, se defendían no con hechos, sino con indignación. ¿Me están acusando de algo?, preguntaban teatralmente, y la energía en la sala se transformaba. ¿Quién se atrevería a proseguir la acusación ante tal ultraje? Esta actuación de inocencia aún perdura, simplemente tras haber cambiado el trono por el sofá, la corona por una apariencia de serenidad. Existe en las relaciones románticas, en los negocios, en las amistades. Siempre que alguien siente que la verdad se acerca, recurre al drama. Y el drama, más que cualquier argumento, confunde. La pregunta, ¿me estás acusando de algo?, es el mecanismo perfecto para paralizar a alguien. Lleva implícita la amenaza del conflicto, la promesa de culpa, el peso de la injusticia, y el manipulador sabe cómo usar esto con precisión. No necesita demostrar inocencia, solo necesita hacerte sentir cruel por haber sospechado algo. Es en ese momento que se consolida el dominio psicológico. Lo que antes era duda se convierte en culpa. Te retractas, te disculpas, prometes confiar más, y el juego comienza de nuevo. Pero Maquiavelo enseñó que el poder nunca se alcanza solo con la fuerza, sino interpretando con precisión las debilidades humanas. Sabía que el miedo a la culpa es uno de los más profundos. Los humanos prefieren la injusticia al sentimiento de ser injustos. Prefieren callar antes que arriesgarse a herir a otros. Y por eso la pregunta del manipulador funciona tan bien. Despierta un dolor ancestral, el de ser el villano de una historia que no has creado. En uno de los relatos más curiosos de la historia del Renacimiento, se dice que César Borgia, el príncipe que inspiró a Maquiavelo, revocó una acusación pública de traición con una simple mirada. Cuando uno de sus aliados insinuó que había mentido sobre un tratado, Borgia se levantó, lo miró fijamente y preguntó, ¿me estás llamando mentiroso? El silencio que siguió fue tan denso que nadie se atrevió a continuar. El acusador se disculpó públicamente y el caso quedó cerrado. Sin pruebas ni argumentos, solo la fuerza de la revocación. El poder cambia de manos cuando el coraje cambia de bando. ¿Y cuántas veces nos ha pasado esto en la vida? En una relación notas una inconsistencia. Algo no cuadra. Borras un mensaje. Explicas mal un detalle. Cuando intentas hablar, oyes, me estás acusando de algo. Y el tono es tan convincente, tan ofendido, que inmediatamente te sientes avergonzado. No, claro que no, solo preguntaba. Y ahí termina la conversación. Más tarde, descubres que tu intuición estaba en lo cierto, pero el momento ya pasó. Se perdió el terreno no por falta de verdad, sino por exceso de emoción. Lo mismo ocurre en el ámbito laboral. Un empleado detecta irregularidades, cuestiona un informe y escucha a un superior. Insinúas que mentí. El miedo a parecer irrespetuoso, a generar tensión, hace que el subordinado se retraiga. La verdad muere en su cuna. Maquiavelo habría sonreído ante esto. Sabía que, en política, la mejor manera de ocultar la culpa es fingir virtud. Fingir indignación es el disfraz más eficaz para el culpable, porque el inocente busca aclarar, mientras que el mentiroso busca cerrar el caso. Pero hay algo más profundo en esta inversión.
Al acusar al otro de ser un acusador, el manipulador crea una paradoja. Pone a la víctima en una posición imposible. Si insiste, está siendo cruel. Si cede, confirma su inocencia. No hay salida salvo comprender el mecanismo. Y ahí es donde entra en juego la estrategia maquiavélica. El príncipe que comprende el teatro del poder no participa en la trama. Observa. Sabe que toda defensa teatral es, de hecho, una confesión encubierta. La persona excesivamente ofendida delata su propia culpa. Y si la próxima vez, en lugar de justificarte, simplemente guardaras silencio? Maquiavelo lo llamaría un contraataque invisible, porque el silencio es el espejo más cruel de todos. El manipulador se alimenta de tu reacción. Espera pánico, desesperación, una prisa por negar. El silencio, sin embargo, lo obliga a mirarse a sí mismo. El eco de su propia pregunta lo devora. ¿Me estás acusando de algo? Y el vacío de la respuesta le devuelve la incomodidad. De repente, necesita llenar el silencio, y en el impulso de justificarse, termina cediendo. Es curioso observar cómo el mismo principio rige la política, los negocios y el amor. En todos los ámbitos, quien controla la narrativa domina la verdad. El manipulador lo sabe. Transforma el diálogo en un tribunal, al interrogador en un acusado, y el sentido de la justicia en un arma. Pero el observador lúcido, el verdadero discípulo de Maquiavelo, no se deja aprisionar por las palabras. Entiende que la culpa ajena es más fácil de revelar cuando no se intenta demostrarla. El tiempo hace el trabajo que la confrontación precipitada destruye. En la Italia del Renacimiento, existía un dicho popular: los culpables hablan primero. Maquiavelo lo citó irónicamente, observando cómo los poderosos se traicionaban a sí mismos por su excesivo celo. Lo mismo ocurre hoy en día, en toda relación marcada por la desconfianza. Los inocentes buscan claridad, los culpables silencio. Pero existe un tercer tipo de persona, el estratega, que busca la observación. No acusa, pero tampoco se acobarda. Mantiene la calma, y es precisamente esta serenidad la que desenreda la trama. ¿Has notado cómo un manipulador cambia de tono cuando pierde el control? Primero, recurre al insulto, luego a la victimización. Cuando nada de eso funciona, recurre al desprecio. No puedo creer que pudieras pensar eso de mí. Creía que me conocías mejor. Estas son frases que intentan desviar el foco de atención, y en cada una hay una confesión velada, la necesidad de que vuelvas a culparte. El manipulador no soporta perder el protagonismo. Cuando la duda lo alcanza, se derrumba. En una correspondencia poco conocida, Maquiavelo escribe que la verdad es paciente como un depredador. Creía que el tiempo era el arma más poderosa del hombre astuto. El manipulador busca la prisa, porque en la velocidad se esconde. El observador busca la lentitud, porque en la lentitud todo aparece. Las pausas desconciertan, el silencio delata. Y el simple hecho de no responder ya es una forma de decir, sí, te veo. Hay historias curiosas sobre esta táctica empleada por figuras que comprendieron el poder de la mirada. Se dice que Napoleón solía guardar silencio ante generales desconfiados. Simplemente observaba. El silencio se volvió insoportable, y la otra persona terminó confesando lo que nunca se le había preguntado. El mismo principio se aplica a la vida cotidiana. Cuando alguien te dice, ¿me estás acusando de algo?, el impulso natural es responder rápidamente, negar, justificar, demostrar la inocencia. Pero la mente maquiavélica espera, observa la incomodidad del otro, la prisa por protegerse, la mirada que busca escapar, y en ese breve instante, el poder se invierte. ¿Por qué tememos tanto al conflicto? Quizás porque nos han enseñado a confundir la armonía con la seguridad. Pero Maquiavelo sabía que la armonía permanente es una ficción peligrosa. Toda sociedad, todo vínculo, conlleva una dosis inevitable de tensión. Negar esto es como dejar que el enemigo entre por las puertas del castillo en nombre de la paz. La verdad, por incómoda que sea, siempre es más segura que la ilusión, y quienes aprenden a soportar la incomodidad se vuelven inalcanzables. Piensa en los interrogatorios modernos. Los mejores investigadores no gritan ni presionan. Simplemente crean silencio. Un espacio vacío donde el sospechoso se siente obligado a llenar el aire con palabras. Y cuanto más habla, más se delata. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana.
El manipulador no soporta el vacío. Necesita tu reacción para existir. Si se la quitas, se disuelve. La pregunta, ¿me estás acusando de algo?, pierde su poder cuando no encuentra eco. Maquiavelo veía el mundo como un escenario donde los roles cambian según la conciencia de cada actor. Quien reacciona sin pensar es siempre el actor. Quien observa en silencio es el autor. Cuando el manipulador intenta cambiar las tornas, espera encontrar un público asustado, pero se encuentra con alguien que lo ve como un personaje, y es en ese momento cuando el poder cambia. Hay algo casi poético en este mecanismo. El mentiroso intenta usar el drama como telón, pero el espectador lúcido no está hipnotizado. Sabe que el grito de la parte ofendida es solo el rugido del miedo. Y ese miedo, al exponerse a la luz, pierde su forma. Por eso Maquiavelo decía que el gobernante sabio debe permitir que los enemigos se rebelen. La verdad, impulsada por su propio peso, siempre acaba emergiendo. Al final, la pregunta, ¿me estás acusando de algo?, no es una defensa, sino un espejo. Muestra quién teme ser visto y quién ya ha aprendido a ver. El manipulador se delata a sí mismo exagerando su indignación. Y el observador sereno y maquiavélico simplemente observa el espectáculo con los ojos de quien ya conoce el desenlace. No necesita pruebas. El tiempo lo dirá. Y quizás esto es lo que Maquiavelo quiso decir cuando escribió que el hombre que ve el juego desde dentro y no se deja llevar por él es el único verdaderamente libre. La libertad no reside en ganar la discusión, sino en no necesitarla. Quien comprende el mecanismo ya ha ganado. Porque, ante la lucidez, toda manipulación se convierte en teatro, y ningún teatro sobrevive cuando el público deja de creer. Te mentiría. Las palabras parecen cargadas de ternura, pronunciadas con voz serena, con los ojos casi llorosos, tienen la carga emocional de una súplica, pero es una súplica engañosa. El tono de quien pide confianza es, de hecho, el de quien está a punto de huir de la verdad. Maquiavelo, si observara esta escena, reconocería de inmediato el gesto del gobernante acorralado, que convierte su propia culpa en un espectáculo. Cuando el manipulador pronuncia esta frase, no busca una respuesta, sino la absolución. Quiere invertir el papel. Él no es el sospechoso. Tú te conviertes en el cruel, el ingrato, el que duda sin razón. Esta es la trampa más sofisticada de todas, porque apela a la emoción más noble y, a la vez, más vulnerable: la empatía. A nadie le gusta verse como el acusador. Nadie quiere herir a alguien que parece estar sufriendo. Y es en este punto que el manipulador se convierte en un artista. Domina el escenario del afecto, usando su mirada como prueba y su tono de voz como defensa. Te mentiría. Y en segundos la duda desaparece. Ahora eres tú quien debe demostrar que no estás siendo injusto. Eres tú quien debe explicarte. Maquiavelo escribió que todo poder depende de la percepción, y el manipulador lo comprende casi instintivamente. No necesita ser inocente, solo aparentarlo. El teatro de la inocencia es más efectivo que la inocencia real, porque la realidad es frágil, pero el espectáculo está controlado. Cuando alguien convierte la virtud en actuación, crea una armadura invisible, y cuanto más convincente es el papel, más difícil es ver al actor tras la máscara. Pero hay una característica que distingue al manipulador de los demás. Se deleita en convertir el error en un espectáculo moral. No miente para ocultar, miente para ganar. Y en su mente, la victoria no consiste en demostrar la verdad, sino en desestabilizar a quienes se atreven a dudarla. Por lo tanto, su mayor habilidad es teatralizar al ofendido. ¿Cómo puedes pensar eso de mí?, preguntan, con un tono tan cargado de indignación que el otro retrocede. La mente humana no está hecha para lidiar con contradicciones tan frías. Los sensibles dudan, los culpables lloran, pero el manipulador actúa. Esta inversión emocional crea lo que Maquiavelo llamaría victoria por compasión. Es la técnica de quienes transforman la compasión ajena en debilidad. Y lo irónico es que, al principio, funciona. La víctima se siente culpable, se disculpa y promete confiar más. Pero cuanto más cede, más frágil se vuelve. La repetición de esta dinámica es como una hipnosis lenta. Con cada nueva mentira disfrazada, el manipulador refuerza el control y pone a prueba los límites de la sumisión. El mismo patrón se observa en los grandes gobernantes de la historia. Hay un episodio poco conocido en el que un duque italiano, acusado de conspirar contra sus propios aliados,
Reunió a su corte y, con lágrimas fingidas, preguntó: «Yo que serví con tanta lealtad, ¿sería capaz de traición?». El público, conmovido, lo absolvió en el acto. Más tarde, se descubrió que la traición era real, pero para entonces ya se había librado de los enemigos que lo acusaban. La emoción colectiva, bien manipulada, siempre es más poderosa que cualquier evidencia. ¿Y con qué frecuencia ocurre esto en la vida cotidiana? Un compañero que se encuentra en una situación de contradicción, te mira a los ojos y dice: «Te mentiría». Un colega desleal, al ser confrontado, responde: «¿De verdad crees que haría algo así?». El objetivo siempre es el mismo: devolverte el peso de la duda. Y en el momento en que te sientes culpable por desconfiar de ti mismo, el manipulador gana. Maquiavelo decía que el verdadero poder no reside en tener razón, sino en controlar el ritmo de la conversación. Y la manipulación emocional es precisamente eso: secuestrar el ritmo. Pero hay un segundo acto en esta misma obra: el del agotamiento. Cuando el mentiroso se da cuenta de que la máscara se está resquebrajando, cambia de táctica. Pasa de un tono ofendido a uno cansado. ¿No podemos simplemente seguir adelante? Esta es su última carta. Cuando la mentira empieza a desmoronarse, busca refugio en el olvido. Ya no intenta demostrar su inocencia, intenta disolver su culpa en el agotamiento. Y quienes están emocionalmente agotados tienden a ceder. El deseo de paz se vuelve más fuerte que el deseo de verdad. Aquí es cuando la lucidez debe prevalecer sobre la fatiga. Maquiavelo decía que un gobernante prudente nunca compromete la verdad por conveniencia. ¿No podemos simplemente seguir adelante? Es la súplica de quienes no están dispuestos a afrontar las consecuencias. Es un intento de enterrar viva la historia. Y si lo aceptas, empiezas a cargar con una carga que no te corresponde. El manipulador se libera, y tú quedas atrapado. Pero el tiempo es enemigo de este tipo de poder. La mentira puede latente, pero nunca muere del todo. Siempre hay un detalle que se cuela, un recuerdo que no encaja, una palabra que se repite mal. El manipulador olvida que el control emocional tiene fecha de caducidad. Ninguna actuación puede resistir el desgaste de la realidad. Y es entonces cuando la máscara se cae, a veces brutalmente. Un hombre que había pasado años fingiendo fidelidad a su esposa fue desenmascarado no por evidencia directa, sino por una reacción involuntaria. Al oír una simple pregunta: «¿Me mentiste?», respondió sin pensar: «Claro que no». ¿Por qué siempre piensas eso? La prisa de su respuesta delató el patrón. Era la misma frase que había repetido decenas de veces. La mujer se dio cuenta, y lo que él no comprendió es que cuando la mente despierta, el mismo truco que una vez controló ahora se revela. Maquiavelo diría que todo poder basado en el engaño termina devorado por su propia astucia. La manipulación es una espada de doble filo. El manipulador se siente invencible hasta que se encuentra con alguien que ya ha aprendido a observar. Porque la observación es el antídoto contra el engaño. El manipulador trabaja con la emoción. El observador trabaja con el tiempo. Y el tiempo destruye todas las ilusiones. ¿Alguna vez has sentido la extraña sensación de oír a alguien decir algo tan convincente que parecía imposible de ser mentira, y aún así algo dentro de ti susurra: «Eso no es cierto»? Este susurro es tu mente instintiva intentando salvarte. Es tu Maquiavelo interior advirtiéndote que las palabras no siempre son lo que parecen. El error es ignorar esta advertencia. La intuición es la política del alma. Percibe alianzas y traiciones antes que la mente racional. Pero ¿qué hacer cuando el manipulador insiste? Cuando repite el acto hasta cansarte. La respuesta reside en lo que Maquiavelo llamó la maestría del silencio. El poder de no reaccionar, de no justificarse, de dejar que la otra persona se sumerja en su propia actuación. El silencio es la negación más contundente de todas, porque no alimenta la discusión. El manipulador quiere la pelea. El silencio la destruye. Es como una guerra en la que el enemigo descubre que está luchando solo. Y si el manipulador se niega a aceptar el silencio, recurrirá a la desesperación. Su tono cambia. Se vuelve agresivo, sarcástico, frío. El rostro de la falsa virtud se resquebraja. Maquiavelo diría que este es el momento en que el poder cambia. El falso moralista pierde el equilibrio porque su imperio dependía de la ilusión. Y, sin el espejo de tu culpa, se ve a sí mismo por primera vez.
Es entonces cuando la verdad se impone. Sin embargo, la caída del manipulador no siempre es ruidosa. A veces, es sutil. Se retrae, busca nuevas presas, intenta reconstruir su imagen en otro lugar, pero lo que importa no es lo que hace, sino en qué te conviertes después. Porque, al sobrevivir a este tipo de control, algo cambia para siempre. Muere la ingenuidad, y en su lugar nace la comprensión. Es el precio de la libertad interior. Y aquí es donde la lección de Maquiavelo se completa. No abogaba por el mal, sino por la claridad. El gobernante sabio, decía, debe ver el mundo tal como es, no como desea que sea. Lo mismo ocurre con el alma humana. Ver al manipulador tal como es no te amarga, te hace libre. La compasión sin discernimiento es servidumbre. El perdón sin aprendizaje es debilidad. La claridad, sin embargo, transforma el dolor en sabiduría. ¿No podemos simplemente seguir adelante?, pregunta el manipulador intentando cerrar el capítulo. Pero el lúcido responde, puedo seguir adelante, sí, pero no por el mismo camino. Porque seguir adelante no es olvidar, es comprender. Es dejar atrás la ilusión sin cargar con el odio. Es comprender que la mentira es una herramienta ancestral, usada por quienes aún no han aprendido a manejar el peso de la verdad. Al final, el manipulador es prisionero de sí mismo. Cree que el engaño es dominación, pero no se da cuenta de que, al mentir, debe mantener un teatro que lo consume. Vive rodeado de personajes y miedos, y cuando la verdad finalmente lo alcanza, no queda nadie a quien culpar. El poder basado en la mentira es un castillo construido sobre la arena de la negación. Maquiavelo sabía que el verdadero poder es silencioso, firme e impasible. Surge de la capacidad de ver sin cegarse. El hombre que domina su propia percepción es inmune a las máscaras. No acusa, no busca venganza, simplemente comprende. Y esta comprensión es el golpe más duro para quienes viven en la ilusión, porque no hay defensa contra quienes ven con claridad. Cuando el manipulador te pregunte, ¿te mentiría? Míralo a los ojos y recuerda las palabras de Maquiavelo. El hombre revela su naturaleza cuando es observado en silencio. La mentira, ante la lucidez, se desvela sola, y el juego, finalmente, termina. La mente humana es un campo de batalla silencioso. Ningún ejército visible la atraviesa, pero cada día se libran guerras en su interior, entre la intuición y la duda, entre la lucidez y el miedo, entre lo que ves y lo que intentan hacerte creer. Durante siglos, los hombres creyeron que la fuerza se medía por las conquistas, las armas y los territorios. Maquiavelo fue uno de los primeros en comprender que el verdadero dominio nace antes de la espada. En el pensamiento, vio que el poder más perdurable es el que controla las percepciones. Quien controla lo que otros creen, controla lo que otros hacen. Y lo que quizás no imaginó es que, 5 siglos después, el mismo juego seguiría desarrollándose, no entre príncipes y reinos, sino entre la gente común, en las relaciones, en las amistades, en las redes, en los hogares, en las mentes. La manipulación no es solo un fenómeno político, es un arte cotidiano. Está en el tono de voz que te obliga a callar, en el halago disimulado que te mantiene dócil, en la culpa que te hace disculparte por sentirla. Está en las preguntas que se convierten en trampas, en las palabras que suenan amables pero esconden intenciones. A lo largo de este video, has visto cómo el manipulador usa la duda como arma. Primero, te llama sensible, luego exige confianza, luego se ofende cuando se expone el juego, y finalmente intenta acabar con todo en nombre de la paz. 5 preguntas, 5 movimientos, un solo propósito: desarmar tu conciencia. Pero ahora llega lo que Maquiavelo llamaría el movimiento inverso, el contraataque del discernimiento. Cuando el hombre despierta al juego, ya no necesita luchar en el territorio enemigo, cambia el tablero. Y el primer paso para cambiar es simple, pero profundo: observar sin reaccionar. Este es el arte de la mente estratégica. El manipulador se nutre de reacciones. Te provoca, te alaba, te culpa, te pide fe, todo para mantenerte emocionalmente activo, porque mientras reaccionas, él decide. Cuando dejas de reaccionar, el control se evapora, el silencio se convierte en su espada invisible. Maquiavelo decía que un gobernante sabio debe aprender a ver el mundo como es, no como desearía que fuera.
Y esto aplica a todos nosotros. El primer acto de autocontrol es aceptar que no todos serán sinceros, que algunas personas se acercarán a ti por interés propio, que muchas relaciones se sustentan por conveniencia. Aceptar esto no te hace frío, te hace lúcido. La lucidez no mata el amor, solo lo purifica. Amar conscientemente es diferente de amar ciegamente. Cuando aprendes a ver a la otra persona como es, no como deseas que sea, el amor deja de ser una debilidad y se convierte en una elección. ¿Y qué pasa cuando eliges? La manipulación pierde su poder, porque no hay manipulación sin dependencia. Cuando tu felicidad ya no está en manos de otro, el control desaparece. Y eso es lo que más temen los manipuladores, la mirada serena de alguien que no desespera. La desesperación es su alimento, la serenidad es su veneno. Puede que no te des cuenta, pero cada vez que alguien intenta controlarte y respondes con calma y claridad, estás practicando el poder más puro de todos, el autodominio. Pero hay algo aún más profundo. El poder no reside en derrotar al manipulador, sino en comprender el mecanismo que éste ejerce en nuestro interior. Porque hay una parte de cada ser humano que también intenta manipular, la parte que quiere tener la razón a toda costa, que teme el rechazo, que finge ser aceptada. Esta parte es el tirano mezquino que Maquiavelo vio en cada alma. Conquistar a los demás es fácil, conquistar el propio ego es difícil. Cuando comprendes que la manipulación externa solo funciona donde hay desequilibrio interno, empiezas a darte cuenta de que el enemigo no solo está ahí fuera, también está en la voz que te convence de callar cuando deberías hablar, o de gritar cuando deberías escuchar. El verdadero poder reside en la armonía entre la emoción y la razón. Es la capacidad de sentir profundamente, y al mismo tiempo, elegir con claridad, y esta armonía nace del hábito. No es una revelación repentina, es una práctica diaria. Observa las situaciones de tu día y pregúntate, ¿es esto un hecho o una interpretación? ¿Es esto verdad o manipulación emocional? ¿Lo que siento ahora proviene de la realidad o de la culpa que me han enseñado a cargar? Estas preguntas son el comienzo de la liberación. Cuando el manipulador se da cuenta de que piensas antes de responder, de que mides antes de ceder, se retira. Su control solo existe mientras creas que lo necesitas. Maquiavelo veía el poder como un instrumento neutral. Decía que la virtud de un líder no es ser bueno o malo, sino ser eficaz. En el mundo interior, esta eficacia se traduce en equilibrio. No hace falta ser frío para ser lúcido, ni agresivo para ser firme. La mente maquiavélica es la que percibe los engranajes de las emociones y elige cuándo y cómo moverlos. Esto no es cinismo, es libertad. El hombre libre no es quien hace lo que quiere, sino lo que otros se niegan a hacer. Hay un hecho curioso que la psicología moderna confirma. Cuando una persona empieza a comprender los mecanismos de la manipulación, sus niveles de estrés disminuyen drásticamente. Esto sucede porque el cerebro pasa del modo reactivo al modo analítico. El simple hecho de nombrar lo que sucede ya reduce el poder de la otra persona. Nombrar el veneno es el primer paso para neutralizarlo. Esta es la ciencia tras la filosofía de Maquiavelo. Él nombraba lo que otros simplemente sentían. Nombrar es dominar. Pero comprender intelectualmente no basta. Hay que aplicarlo. Y aplicarlo empieza con pequeñas acciones. La próxima vez que alguien te diga, estás siendo demasiado sensible, no discutas. Respira y observa. Fíjate si la afirmación viene de alguien que quiere que tengas la mente clara, o de alguien que quiere silenciarte. Cuando te pregunten, ¿confías en mí?, desvía la responsabilidad. ¿Por qué es importante esta pregunta para ti? Cuando pregunten, ¿me estás acusando de algo?, sostén su mirada y responde, ¿te sientes acusado? Cuando pregunten, ¿te mentiría?, no digas sí ni no. Simplemente observa la incomodidad de quien necesita decir lo obvio. Y cuando pregunten, no podemos simplemente seguir adelante. Di con calma, podemos después de afrontar la verdad. Estas respuestas no son ataques, son espejos. Y los espejos son lo que más teme el manipulador. Quiere hacerte sentir pequeño, y tú le reflejas. El poder se transforma no con gritos, sino con claridad. Y esta claridad proviene de practicar no reaccionar impulsivamente. Es difícil, sí, porque requiere que dejes ir tu instinto defensivo, pero,
Con el tiempo, se vuelve natural. Y entonces, algo cambia dentro de ti. El miedo a decepcionar a los demás da paso al deseo de respetarte a ti mismo. Hay una escena que Maquiavelo describiría con gusto. El momento en que el príncipe mira a su enemigo a la cara y se da cuenta de que ya no tiene armas. Esta es la metáfora del despertar. El manipulador puede seguir hablando, llorando, prometiendo, insultando, pero por dentro guarda silencio. Y este silencio es el sonido de la libertad. Cuando la mente se serena, nada la perturba. El poder del manipulador se evapora ante la firmeza. No necesitas venganza, necesitas conciencia. Porque el manipulador vive según el ciclo, y la venganza lo mantiene vivo. Cuando eliges no reaccionar con odio, sino con lucidez, rompes el ciclo. Maquiavelo escribiría que la venganza es el placer de lo instintivo, el dominio es el placer de lo sabio. El hombre que se domina a sí mismo no necesita demostrar nada. Se vuelve impredecible, y lo impredecible es la pesadilla de quienes dependen del control. Pero el poder de la lucidez va más allá de la defensa. Transforma. Cuando aprendes a reconocer los juegos de manipulación, empiezas a ver el sufrimiento que se esconde tras ellos. Porque todo intento de control nace del miedo. Miedo a ser rechazado, a ser expuesto, a perder relevancia. Y cuando comprendes esto, puedes elegir algo aún mayor, la compasión. No la compasión ingenua que lo acepta todo, sino la compasión que ve y mantiene la distancia. Amar sin aferrarse, perdonar sin olvidar, comprender sin permitir el abuso. Esta es la forma más alta de poder. El mundo no cambia con discursos, sino con percepciones. Si cada persona que ve este video se va un poco más atenta, un poco más consciente, la estructura de las relaciones humanas cambia. Las mentiras pierden su poder, los juegos pierden su significado, y el espacio para el diálogo verdadero crece. Ese es el objetivo, que salgas de aquí con los ojos abiertos y el corazón íntegro, que la sensibilidad, una vez usada en tu contra, se convierta en tu mejor arma. Y cuando las sombras de la duda regresen, recuerda lo que aprendiste de Maquiavelo. El poder no es malo en sí mismo. El mal reside en usarlo sin conciencia. Usa tu poder interior con sabiduría. Observa más. Habla menos. No confundas amabilidad con sumisión, ni calma con debilidad. La serenidad es la máxima expresión de la fuerza. Ahora es el momento de elegir. Puedes seguir viviendo reaccionando a los demás, o puedes empezar a vivir gobernándote a ti mismo. El primer camino es predecible y conlleva culpa. El segundo es solitario al principio, pero conduce a la libertad. El poder de elegir es tuyo, y nadie puede quitártelo. Si este contenido te conmovió, si despertó un recuerdo, una reflexión, un coraje, demuestra que estás despierto. Dale me gusta a este video y deja un comentario, aunque sea anónimo. Escribe lo que sentiste, lo que entendiste y lo que quieres cambiar. Comparte si crees que puede ayudar a alguien atrapado en este tipo de manipulación. Y sobre todo, suscríbete al canal, no por obligación, sino con un propósito. Porque aquí, con cada video, la intención es la misma: fortalecer tu mente, abrir los ojos, y recordarte que el verdadero poder reside en ver y mantener la calma ante el caos.